Creo fervientemente que todo amante de la lectura debería darle una oportunidad a estos libros. Y a estos de aquí también. Hay muchos libros en el vídeo de hoy, que es lo que nos gusta. ¿Sabes esa sensación de leer un libro, acabarlo y pensar, vaya pedazo de novela que acabo de leer? ¿Qué es esto? Y ser consciente de que pase el tiempo que pase, acabas de leer un libro que se va a quedar contigo para siempre. Esa es la sensación que estamos buscando en este vídeo. Y es que en 2026 voy a cumplir 10 años en YouTube hablando de mis libros favoritos, tratando de convenceros para que los leáis, y tenía ganas de hacer un poco de balance y ver cuáles son esas novelas que he leído en mi vida, que independientemente de mis gustos personales, de que diga voy a fangirlear con esto muchísimo, las haya terminado y me hayan parecido esas novelas universales que o ya son clásicos o se van a convertir en ellos y que deberían formar parte de todo el repertorio de lectura de cualquier lector o lectora sin importar sus gustos. Eso sí, vais a tener que confiar en algunos de ellos, en la Raquel del pasado, porque algunos de estos libros los leí hace muchos años y aún así sigo pensando en ellos. Pero antes de empezar quiero aprovechar para presentar a la sociedad a mi próxima criatura, mi próxima novela, La Casa de Sal. Estoy obsesionada con este tono de verde, no sé si se aprecia en pantalla, pero es precioso, especialmente en el lomo, cómo se funde con ese tono oscuro, me encanta. Simplemente eso, os dejo abajo toda la información por si queréis cotillear un poco y sin más dilación vamos a hablar de todas estas novelas increíbles. Ojalá alguno de mis libros causando en la gente la sensación que me provocaron todas estas novelas. Si estás viendo este vídeo en 2026, este libro está en boca de todo el mundo ahora mismo con su adaptación al cine, es Cumbres Borrascosas. Tengo una relación de amor-odio con este libro. Amor porque me pareció una novela increíble, llena de matices, oscuramente real, que te pone de frente las peores facetas del ser humano. Tengo unas ganas increíbles de leerlo, seguro que ya sabéis de qué va esta historia, esa relación turbulenta entre Cathy y Heathcliff, y también en esta novela vemos cómo va a afectar a las generaciones posteriores. Me fascina ese concepto de historia en la que vemos cómo los problemas de la gente muchas veces no los han causado ellos, sino que han sido otros adultos que tendrían que haber sido responsables y no han sido capaces. Súper recomendado. Y también lo mismo con Jane Eyre de su hermana Charlotte Bronte, una novela que toca unas temáticas de una forma bastante moderna dentro de la época. Entendedme, obviamente, lo que ocurrió con esa situación que estaba manejando Rochester a nivel de salud mental ahora pues obviamente nos parece espantoso, pero el personaje de Jane Eyre es un personaje totalmente complejo, que pasa por un montón de adversidades, que lo tenía todo en contra, y vemos cómo esa elocuencia que tiene a la hora de articular sus ideas y de tener sus ideas claras, esa dignidad que tiene, ese talante, va a ser lo que la impulsa a través de situaciones también bastante turbias. Muchas ganas de releerlo. Hermanas Bronte, siempre sí. Esto no es una novela, es el relato de la metamorfosis de Kafka, y creo que es un evento canónico en la vida de todo lector o lectora. Cuando lees este relato por primera vez, en mi caso fue en la asignatura de literatura universal, y fue uno de esos momentos en los que me di cuenta de lo que puedes llegar a hacer con la literatura, de esos límites que puedes explorar, cómo puedes forzar la realidad tangible no solo a través de libros de fantasía, sino del mundo más real, cómo se puede retorcer con algo tan grotesco y traumático. Pensando cada vez que veo los insectos en las portadas de la metamorfosis, de cómo Kafka pidió que no hubiese insectos en el libro, ni ilustraciones, ni en la portada para no condicionar la imaginación del lector, y cómo fue Nabokov el que dijo, ¿sabes qué? Me da igual, voy a poner bichos y desde ahí siempre bichos. Pobre Kafka. Algo tan grotesco con situaciones tan mundanas, deprimente y terrorífico a la vez, y lo recuerdo como uno de esos momentos ajá de decir, wow, no sabía que se podía hacer esto en un libro. Algo parecido me pasó con Mrs. Dalloway de Virginia Woolf, otro libro que me dejó sin palabras. Empezamos con un punto de partida también muy cotidiano, la señora Dalloway, Clarissa Dalloway, preparando una fiesta, un día especial, pero a la vez un día cualquiera. Y a través de esta forma que tiene de narrar, de ese tren de pensamiento, vamos a ir viendo todas las complejidades del personaje, de su mundo, de su pasado, y también de este personaje que es Septimus, que recuerdo leer el libro y que este personaje especialmente me calase, no sé, querer darle un abrazo
a este personaje. Y de nuevo un libro muy intenso en algunos aspectos y muy mundano en otros. Me encantó. Otro libro que tengo que releer. Tengo tantos libros que releer, es que tengo que releer más. No penséis que todos los libros de esta lista van a ser clásicos, porque ni mucho menos. De hecho, quiero recomendaros leer Seis de Cuervos. Me encantó esta saga. De nuevo, esa sensación de sumergirte en un libro y decir qué es esto. Nos va a transportar al mismo mundo mágico al que pertenece la trilogía de Grisa, el Grisaverso de Sombra y Hueso. Pero para mí estos libros son muy superiores en todos los aspectos. Se nota una evolución enorme en la autora. En este caso vamos a seguir a un grupo de personajes marginados, esos outcasts que no encajan en la sociedad, pero que tienen una serie de talentos que van a utilizar para cometer una serie de robos, de intrigas, todo ello mezclados con poderes mágicos. Nos van presentando a los distintos personajes a lo largo de la novela. Vemos también su pasado, cómo se han convertido en quienes son, y me parece maravilloso que en ningún momento te pierdas, no hay ningún personaje que te aburra, empatizas mucho con los seis. Esto es cuando haces distintos puntos de vista y distintos personajes. Es muy difícil, siempre hay alguno que te parece más flojo. Con Leigh Bardugo en esta novela, ¿no? 4 millones de giros, por favor, si os gusta la fantasía, leedlo. Y si no habéis leído nunca fantasía, no perdéis nada por darle una oportunidad, leedlo, gracias. También de fantasía, otra saga increíble es la de La Tierra Quebrada. Ese primer libro, con esos puntos de vista, también tenemos 3 puntos de vista de 3 mujeres que viven en este mundo mágico, construido a partir de la idea de que en cualquier momento puede haber un desastre natural, de que el planeta está en caos, está casi tratando de destruir a sus habitantes, y aparecen una serie de personas con dones que les permiten prever e interactuar con todos estos desastres, conectar con la Tierra. Lo que pasa es que estas personas, en vez de obtener un puesto privilegiado en la sociedad, son utilizadas en contra de su voluntad. Y el momento en el que esta novela empieza a hacer clic y te das cuenta de lo que está pasando es sencillamente brutal. A veces tendemos a denostar mucho la fantasía o la ciencia ficción, como si no pudiese darnos también grandes obras literarias, y eso no es para nada cierto, y este libro es una prueba de ello. Estoy sufriendo, hay tantos libros que me gustaría recomendar hoy. También La Dama de las Camelias, cortito. Seguramente si lo leyese hoy diría qué intenso, pero lo leí en mis 20, así que era el nivel de intensidad justo para ese momento de mi vida. Y estaba pasando páginas y me encontré un párrafo subrayado que habla de la situación de la protagonista. Es una historia de amor entre una, vamos a llamarla cortesana, y un chico pues con una vida muy normal, ¿no? Y se vuelve un amor imposible. Si habéis visto la película de Moulin Rouge, se inspira en este libro, y he leído este párrafo y me ha destrozado. Y dice: ya no somos dueñas de nosotras mismas, ya no somos personas sino cosas. Somos las primeras para su amor propio, pero las últimas para su estima. Habla un poco pues de los clientes, ¿vale? Y dices, bastante avanzado para Alexandre Dumas, hijo, teniendo en cuenta la época y teniendo en cuenta que estaba escribiendo desde el punto de vista de un personaje femenino. Buen trabajo. Devastador. Gracias por devastarme, que es básicamente lo que me hizo ese libro, hacerme llorar todo el rato. Estos libros son lo que yo llamo la tríada de la ciencia ficción distópica. Si te interesa la ciencia ficción, te interesa la distopía, tienes que leer estos 3 libros sí o sí. Me falta el de Fahrenheit 451 porque no lo encuentro. Sé que está en mi estantería porque no se puede haber ido solo, no le pueden haber salido patitas, pero no lo encuentro. A veces me pasa. Estos 3 libros, Fahrenheit 451, Un Mundo Feliz y 1984, abordan desde 3 focos distintos sociedades distópicas. Black Mirror, ¿vale? Que cada vez muchos de esos elementos estamos viendo cómo aparecen de una forma u otra en nuestra sociedad presente. Justo estoy leyendo un libro de Byung-Chul Han que habla de cómo en 1984 el poder sobre las personas se ejerce a través de la continua vigilancia obligatoria, y cómo ahora somos nosotros los que libremente nos exponemos y estamos continuamente dando nuestros datos y nuestra vida, nuestros pensamientos. Me ha rayado bastante. 1984, el gran hermano te vigila, todo lo que hagas está bajo control, incluso tus pensamientos están bajo control. Un Mundo Feliz, una sociedad en la que se producen humanos sintéticos, en las que las emociones humanas se han vuelto algo incómodo, indeseable, no es productivo, así que toma esta pastillita mágica también sintética del laboratorio que va a hacer que te sientas súper bien y no te cuestiones nada en la vida. Qué bien, justo lo que queríamos, ¿verdad? Suena cómodo, pero creo que no, gracias, voy a pasar, no me gustan las consecuencias. Para eso están estos libros, para advertirnos de que por ahí no es. Y en Fahrenheit 451 los libros están prohibidos
prohibidos, no puedes leer. Si alguien tiene un libro va a aparecer este equipo de bomberos a la inversa, que lo que hace es quemarlos. De nuevo, no queremos que pienses demasiado, no utilices mucho tu cerebro, no vaya a ser que te des cuenta de que estás en una sociedad distópica. De nuevo, no es lo que queremos, así que por favor, libros a leer. Gracias. He sido muy pesada con este libro y voy a proceder a ser aún más pesada todavía. Pachinko. Seguimos a 4 generaciones, me parece, de una misma familia, siendo la protagonista una chica que tiene que emigrar desde Corea del Sur a Japón para buscarse la vida en la primera mitad del siglo XX, y vamos a ver no solo distintos momentos muy importantes de la historia como la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver la situación de los migrantes coreanos en Japón, pero también vamos a recorrer en primer plano la historia familiar. Es un libro que la autora tardó, según he leído en entrevistas, 10 años entre documentación, escritura, reescritura, y realmente puedes saberlo, ¿no? Que esta es una de esas obras maestras que aparece un autor, suelta esta obra maestra y dice ya está, ya he cumplido en la literatura. Es un poco como Harper Lee, ¿no? Con Matar a un ruiseñor, dijo boom, adiós, bye, ya no puedo aportar nada más, y siento que esto es un poco lo que pasa con este libro, que realmente la autora se ha puesto el listón a sí misma tan alto, porque es de esos libros que dices novelón, novelón que se ha marcado usted, señora. Me acuerdo todavía de pasajes muy concretos de este libro. Ha hecho que cada vez que como arroz, el arroz es algo tan preciado en ese momento histórico cuando llegan a Japón emigrando, luchando para sobrevivir, afrontando un montón de injusticias. Da igual que seas bueno, eso no significa que te vaya a ir bien, y puede ser malo y a lo mejor sí que te va muy bien. Y pone en un pequeño momento el foco en el arroz y en cómo el arroz es un lujo y cómo cada grano de arroz es algo súper valioso. Y desde entonces, cada vez que como arroz es como, no se puede tirar un gramo de arroz, ¿vale? No se puede tirar un solo grano de arroz. Esto es muy valioso. Y cada vez que como arroz me acuerdo de este libro. O sea, qué capacidad de meterse en tu cabeza tiene que tener una historia para que te pase esto. Misma línea de saga familiar, pero en este caso ambientada en Chile y con altas dosis de realismo mágico. La Casa de los Espíritus, otra novela que me voló la cabeza cuando la leí. Nunca había leído nada de realismo mágico y fue mind blown total. Pensaba al principio que me iba a costar, es un libro con muchos párrafos muy largos, pero para nada, no, o sea, es que mirad, es que estos son páginas y páginas sin un punto y seguido, y la forma en la que me cautivó la historia de esta familia, cómo te lo narra como esa especie de cuento envolvente. Otro libro que necesito releer urgentemente. Sobre familias va el tema, ¿no? No sé si esto es algo que solo me pasa a mí o si es en general, pero siento que los libros que hablan de historias familiares, si están bien hechos, son muy potentes y muy poderosos. Es lo mismo que me pasó con La Casa Holandesa de Anne Pratchett. En este caso se trata de una familia que consigue prosperar económicamente y se compran esta casa, la Casa Holandesa, que representa un poco esos días felices del pasado, y vamos a ver sobre todo la historia desde el punto de vista de dos hermanos, de todo lo que ha pasado después, de cómo han caído un poco en desgracia y de esos recuerdos de una infancia idealizada, pero que a lo mejor no era tan perfecta como tú creías, o que esos recuerdos tan malos luego no eran tan malos, no eso de ay, de repente y pasó esto y se fue todo a pique, a lo mejor no fue así, los recuerdos están distorsionados. Me pareció una novela muy inteligente y que abordaba a los personajes de una manera muy real, muy creíbles, estos personajes con luces, con sombras, que parece alguien que te vas a encontrar en tu barrio comprando el pan. Increíble leerla también. Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas y su equipo, no sé si sabéis esto, pero sí, Alejandro Dumas padre, pues tenía su equipo de escritores, digo equipo de escritores, no tengo ni idea de cuántos eran, pero sí me parece algo curioso el decir, él era showrunner, ¿vale? Le decía, quiero que me escribas esto y luego le doy un repaso, así que es trabajo cooperativo. Pero oye, hay que admitir que funcionó bien. Los tres mosqueteros es uno de esos libros clásicos que demuestra que aunque un libro haya sido escrito hace siglos, puede ser igual de divertido. Estas historias de aventuras, estos personajes súper carismáticos, D'Artagnan que llega ahí a la ciudad en busca de convertirse en un mosquetero y se bate en duelo con cualquiera que pilla, con toda esa energía adolescente que tiene, súper divertido, como luego les van mandando distintas misiones, como luego al final cada uno de estos personajes tiene también su pasado, las rivalidades, el romance, la contrarreloj. De verdad, los clásicos también pueden ser divertidos, leedlo. La vegetariana de Han Kang, puede que este sí que sea estos libros, aunque esté en este vídeo, que creo que no son para todo el mundo, porque es muy duro, muy explícito, muy turbio. Entonces, sí, no es para todos los estómagos, pero también tuve una experiencia parecida a la que tuve en mi adolescencia con la Metamorfosis de Kafka, de decir,
¿Está permitido hacer esto? ¿Puedes hacer esto en un libro? Me parece que Han Kang es una persona sumamente inteligente, sensible, con una capacidad para sintetizar temáticas muy duras de una forma muy poética, muy simbólica, que de pronto te está dando el momento más doloroso del mundo con la forma de expresarlo y con la metáfora más hermosa. No sé cómo lo hace, pero me encanta. Leedla también. Os recomiendo este libro porque a mí fue el que más me impresionó, pero creo que cualquiera de sus libros es una buena lectura. El proceso de Frank Kafka, de nuevo jugando con los límites. Este libro lo recuerdo también como un sueño febril de pasan cosas, sin ningún contexto, sin entender nada, pero que funcione por el hecho de que es como se está sintiendo el personaje y que es lo que te quiere transmitir exactamente. Si os decía que había... Mira, es que no hay... O sea, punto y seguido, ¿quién es? No la conozco. Pero lo que consigue es sumirte en esa espiral, en esa vorágine, impecablemente hecho. Me acuerdo de los detalles de absolutamente ninguno, pero nunca se me olvidará la sensación. También hay muchísimos libros de literatura japonesa. Sufro porque sé que me estoy dejando libros. Sé que hay libros que son increíbles y que tendrían que estar en esta lista y se me van a olvidar. Pero, por ejemplo, Mieko Kawakami, todo lo que escriba es un sí también, pero en concreto el libro de Pechos y Huevos, que además está escrito como en 2 fases. La autora escribió primero una parte de la historia y muchos años después la segunda, pero están integrados como una novela, porque al final trata un poco el mismo tema, que es este personaje, esta protagonista tratando de existir en un mundo en el que su cuerpo como mujer está continuamente instrumentalizado, tienes que existir de una determinada forma, tu cuerpo está sometido a una serie de estándares, se espera que hagas con él una serie de cosas dentro de la sociedad. Toda decisión que tú tomes sobre tu cuerpo se convierte en una decisión moral, se pone en tela de juicio, significa algo y es francamente agotador, y la forma en la que lo transmite también la autora a través de las relaciones con otros personajes, sobre todo femeninos, brillante. Y otra autora de la que estoy completamente enamorada es Yoko Ogawa. Puede hacer el libro más turbio, el libro más cookie, me da igual, lo voy a leer. En concreto, La policía de la memoria, un poco en esa línea de las distopías, aunque quizás esta es un poco más abstracta, más onírica, más difícil de llevar a la realidad. No es algo tanto que vaya a pasar, sino que al final explora más bien las consecuencias de lo que está pasando. Más metafísica, filosófica, si lo queréis llamar. Es un mundo en el que distintas realidades van desapareciendo. Por ejemplo, pues mañana desaparecen los libros y todo lo que tenga que ver con los libros ya no existe. Y si tratas de conservar un libro, van a venir a por ti, porque régimen dictatorial, ¿vale? Otro libro que pertenece al género de familias, saga familiar, con una generación que lo ha hecho todo bastante mal y que eso está afectando a la siguiente generación y tienen que pagar las consecuencias, los pobrecitos míos. Este libro lo leí, lo admito, porque estaba de adolescente obsesionada con James Dean y con el Hollywood clásico, toda esa época, y él protagoniza la adaptación al cine dirigida por Elia Kazan, y leí el libro. Lo que pasa es que el libro, mientras que la película se centra en unos momentos muy concretos, la novela abarca mucho más todos los cimientos de esta familia, porque han llegado al punto en el que están, toda esa disfuncionalidad, a la vez que explora pues esa nueva América que estaba surgiendo, esas personas que llegaban de muy lejos y fundaban granjas, ciudades de la nada, que también es una ambientación que le va muy bien. Otro libro que necesito releer, o sea, no es tan largo. Bueno, sí es largo, son casi 700 páginas, pero lo recuerdo como un libro que leí sin ninguna curiosidad por la obra de John Steinbeck, sino por mi obsesión con James Dean y de decir, wow, ha perdurado más mi obsesión con este libro que mi obsesión con James Dean. Obviamente cualquier libro de Agatha Christie, simplemente por el hecho de ser un libro de Agatha Christie, va a tener valor dentro de la historia literaria, pero para mí Asesinato en el Orient Express fue, de todos los libros que he leído suyos, el que más me sorprendió, el que me hizo entender que Agatha Christie lo que hacía con este género y lo que la vuelve tan especial era que siempre estaba jugando, siempre trataba de encontrar una forma nueva de sorprender a sus lectores, de hacer algo que nadie había hecho nunca antes con una historia de misterio, y lo que hace que sea tan rematadamente difícil ser innovador en este campo, porque todo lo que se te ocurra probablemente ya lo ha hecho Agatha Christie. Y también me parece importante recordar que los libros pueden ser juegos, que pueden estar bien escritos, que pueden ser grandes obras literarias, pero que también tiene valor el juego, la experimentación. Es decir, ¿qué pasa si trato de hacer que... Importante, a veces esto de tratar de ser tan denso se nos olvida. La letra escarlata, también recuerdo haber leído este libro en su momento y haber pensado, wow, señor Nathaniel Hawthorne, qué temática
temáticas tan modernas para su época, ¿no? Como muchas veces pensamos que ciertas maneras de ver el mundo, ciertas reflexiones, sobre todo cuando nos hallamos ante injusticias, tendemos a verlo como algo muy contemporáneo, pero luego nos encontramos con autores que ya estaban planteando estos dilemas, ¿no?, en torno al bien y el mal, esa percepción de lo que te convierte en una buena, una mala persona y todas las ironías que vienen con ello. Este libro probablemente también lo leí por culpa de la película ECA, así que pues nada, gracias al cine por descubrirme libros. Dune. Tengo que admitir que no he visto la última adaptación, pero sí vi la de David Lynch. Arrakis, Paul Atreides, los gusanos gigantes que van por debajo de la tierra, esta sustancia que está generando un comercio galáctico internacional de alta potencia. Otro gran clásico de la ciencia ficción, en este caso más llevada al mundo espacial. Tiene partes místicas, tiene partes políticas, pero de nuevo no deja de parecerme curioso que son géneros que solemos denostar muchas veces y asociar con, bueno, esto es entretenimiento, barato, es literatura de género, pero hay a veces libros que consiguen destacar y decir, aquí estoy yo. También lo leí en mi adolescencia, me voló la cabeza. Leí los siguientes libros de este universo y no me interesaron tanto, pero sí recuerdo leerlo y pensar, wow, Juego de Tronos no podría existir sin este libro. Para que Juego de Tronos pudiese correr, Dune tuvo que andar. Así que nada, si os gusta tanto la fantasía como la ciencia ficción, la forma de construir mundos y personajes de Dune, increíble. De nuevo también este libro viene siendo de uno de esos géneros muy comerciales que se tienden a denostar, estos libros que se publicaron en paperback y que vendieron cientos y cientos de miles de ejemplares en este formato, ¿no?, de consumo muy popular, ¿no? Pero gente, a mí nunca me ha aterrado un libro como me ha aterrado Carrie, ¿vale? Yo puedo decir un libro me da asco, un libro me revuelve el estómago, pero que un libro tenga en un estado de miedo continuo mientras lo estoy leyendo como Carrie, no me ha vuelto a pasar. Y además me pareció interesante porque creo que a partir de este libro hubo muchas novelas con esa protagonista adolescente o muy joven que trataba de dar miedo, pero no lo consiguen igual, porque además es un personaje que está construido de una forma que tú puedes entender por qué acaba así. No es así porque sí, porque le guste, es que tú lo lees y dices, vale, igual no apoyamos, pero entendemos. Por favor, recomendadme libros de Stephen King, no sé por qué no he leído más a este autor. Y Circe, otra autora que me encanta y que tiene esa forma de escribir muy poética y muy humana a la vez, es Madeline Miller. Me encanta cómo toma estos mitos clásicos y le da una vuelta y los vuelve más contemporáneos, pero no tan contemporáneos que te rechine. Siguen siendo historias ancestrales, historias clásicas. Lo que pasa es que ha humanizado a esos mitos y a esos dioses con su narrativa, que es la parte moderna, pero siguen siendo los mitos de siempre. Y este libro en particular recuerdo leerlo y decir, wow, cómo habla de la inmortalidad, del mundo de los dioses, de su relación con los humanos, de la magia. Me encanta, necesito que escriba otra novela. 2 novelas no son suficientes, Madeline Miller. ¿Dónde está la siguiente? Estoy segura de que voy a estar editando esto y voy a pensar, tal libro, y que van a pasar las semanas y voy a pensar, oh, tenía que haber recomendado este otro. Pero estos son los libros de momento. Contadnos por favor en los comentarios esos libros que los habéis leído y os han cambiado por completo la perspectiva de la vida, sobre algo tan concreto como el arroz, sobre la literatura, esos libros que de verdad tienen un impacto. Es verdad que muchas veces se desprecian libros porque dices, ay, es que este libro no me ha cambiado la vida, pero creo que es algo normal. No todos los libros pueden tener un efecto tan trascendente, sería agotador. También necesitamos libros que los lees y dices, está bien, me ha gustado esta parte, me ha gustado esto otro, pero no me ha cambiado la vida. Gracias. Sería un continuo desgaste. Ya bastante libros os he dado que pueden cambiaros la vida. Y de nuevo, si habéis llegado hasta aquí, recordaros que acabo de publicar novela. Si la curioseaseis por ahí, me haría mucha ilusión a ver si os encaja, si os gusta, si es de vuestro estilo. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo del canal. Chao, chao, chao.